Acordemos que la materia prima del conocimiento es la información. Estoy seguro que casi nadie querrá sostener sus argumentos o iniciar un proceso de investigación académica sobre la base de información o bien incompleta o bien errada. Es por eso que es necesario contar con algunas herramientas prácticas y sencillas que nos permitan ir evaluando la información con la que trabajemos conforme la vayamos requiriendo. Para este efecto, comencemos por esbozar una definición práctica y sencilla acerca de lo que es la información, recurriendo en este caso a la conceptualización desarrollada por Poggi en 2018, quien indica que la información es básicamente un conjunto de datos procesados y significados, es decir, interpretados, por un sujeto en un lugar y momento determinados. Aquí podemos observar que el autor hace referencia al condicionamiento del que adolece siempre un observador, tanto por el lugar desde el que mira como en el momento en el que lo hace. Y desarrolla esta función mediante la representación formalizada de entidades, cosas y fenómenos. Es decir, recurre al lenguaje, sea este lenguaje natural, que es el que estamos empleando ahora, como a lenguajes formales para el efecto, buscando adecuar esos datos para su comunicación a terceros, a los receptores, quienes deberán tener la posibilidad también de hacer su propia interpretación y procesamiento, empleando para el efecto medios humanos o automáticos. Este concepto nos sirve de base para pasar a evaluar y valorar los datos, la información con la que vayamos a trabajar. Entendiendo que me refiero a la información, ha de versar, como ya hemos dicho, sobre el mundo material, en el que se ubican sujetos, objetos, fenómenos, entre otras cosas. Y es una relación compleja entre el sujeto observador y el mundo que pretende ser observado. Es compleja, decía, esta relación en tanto que pueden interponerse algunos elementos perturbadores, generalmente dogmas, mitos y emociones que necesitan ser en alguna medida controlados, con la finalidad de obtener o actuar bajo la pretensión honesta de objetividad. Puede que no lo logremos, pero la pretensión debe ser, como habíamos dicho, honesta, contando para ello con algunos instrumentos de control, que es básicamente el que nos brinda el método científico. Otro elemento importante es la realidad de la modernidad, en la que la información es sobreabundante y corremos el riesgo de la llamada infoxicación, que es un neologismo que hace referencia a una suerte de intoxicación por exceso de información, generalmente falsa, incompleta o de escasa calidad. Es por ello que si antes enseñábamos y nos enseñaban a buscar una información que se la entendía como escasa, a día de hoy debe ocurrir lo contrario y debemos aprender y enseñar a separar la paja del trigo, a distinguir la buena información de la que no lo es tanto. Para este efecto, vayamos o partamos de la fuente o el tipo de información que vayamos a emplear. En primer término, aquella de fuente directa, que es la que emerge sin intermediarios entre el sujeto que observa y el objeto o el fenómeno que pretende ser observado. Y este último puede versar bien sobre seres o sujetos o bien sobre objetos y fenómenos. Concentrémonos en lo primero, seres y sujetos, que pueden generar información a partir de sus comportamientos concretos, actos objetivos, que bien pueden ser observados de manera directa. El riesgo aquí es que el observador cuenta o adolece siempre de dogmas, mitos y emociones que pueden llevarle a una interpretación parcializada de la información que va obteniendo. Hay que tener cuidado en ello. Ahora, estos seres también pueden emitir, o estos sujetos, emitir información basada en percepciones, opiniones e incluso sentimientos, es decir, en resumen, subjetividades. A estas vamos a llegar mediante procesos básicamente de consulta, donde destacan la encuesta y la entrevista, entre otras. El riesgo, la deshonestidad, puesto que los consultados
también adolecen de dogmas, mitos y emociones que bien pueden imponer miedos, una tendencia a no ser honestos en las respuestas a las preguntas que les hagamos. En todo caso, la herramienta o instrumento de control será siempre la aplicación del método científico, más propiamente lo que llamamos como rigurosidad científica, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los fenómenos y objetos? Aquí la cosa es un poco más objetiva, claro, con las limitaciones propias del proceso de la investigación. Aquí observamos de manera directa estos elementos. Sin embargo, como observadores, ya habíamos dicho que corremos el riesgo de que se impongan nuestros dogmas, mitos y emociones, por lo que, al igual que en el anterior caso, debemos recurrir permanentemente al método científico, a la rigurosidad científica, como un factor que nos va a permitir controlar esos elementos que pueden distorsionar el proceso. ¿Qué ocurre con la información de fuente indirecta? Aquella que nos llega mediante la intermediación de algunos otros actores. Pues un poco de lo mismo con ciertas diferencias. Aquí el sujeto observador directo ya no es el propio investigador, sino más bien un investigador pero intermediario, que se vincula, como en el anterior caso, a un fenómeno u objeto que pretende ser observado. El elemento observado o el elemento a observar, del cual ha de aprender datos, información, que va a procesar y va a adecuar a su comunicación para que ésta finalmente llegue al oyente investigador, en este caso nosotros, que no vamos a tener ya una relación directa sobre el elemento observado, sino que vamos a contar con información de él a partir de un intermediario. Y esto acarrea bastantes conflictos, ¿no es cierto? Para esta primera parte, para esa relación directa entre el intermediario y el objeto observado, pues un poco de lo que ya se ha dicho, ¿no es cierto? Es perfectamente aplicable. Ahora bien, pasemos a trabajar sobre cada uno de estos elementos, esbozando algunos factores que deben ser considerados en la evaluación de la calidad de la información. En relación al intermediario, su prestigio. Claro, un prestigio por supuesto académico, su labor anterior, su calidad dentro de la comunidad académica, etc. Y al mismo tiempo, la confiabilidad de su trabajo. Claro, son elementos subjetivos, puede ser que sí, sin embargo no son los únicos. Los tomaremos siempre en correlación con otros factores para poder evaluar con mayor exactitud, si esto es posible, claro, la calidad de la información que estemos en ese momento empleando. En relación al elemento observado, ¿qué es lo que es intermediario a observado? Objetos, fenómenos, seres, sujetos, etc. Eso es importante, como hemos visto anteriormente. ¿Cómo es que los ha sistematizado? ¿Cómo ha empleado el método para el efecto? Y finalmente, ¿cómo se los ha interpretado? Para ello, claro, tendremos que recurrir nuevamente al método científico. Es decir, en resumidas cuentas, si el intermediario ha aplicado con rigurosidad el método científico. Y si lo ha hecho bien, esa información, claro, que ha de contar con un elevado grado de confiabilidad. ¿Qué ocurre con la comunicación? Primero, el prestigio del medio. Y los medios a día de hoy, con la explosión de las tecnologías de información y comunicación, pueden ser variados, ¿no? Desde los tradicionales escritos, el analógico tradicional, el impreso en papel o probablemente el impreso digital, que es de más fácil circulación y que discurre prácticamente de manera libre en la red. Todo eso debe ser analizado, debe ser considerado. Además otros medios, ¿no? Como por ejemplo el audiovisual. Tengamos en cuenta que la grabación, digamos, de un congreso o seminario de renombre puede ser importante, o podcasts en audio, ¿no? Otro factor en cuanto a la comunicación está en el método de evaluación previo a la publicación. A ver, no es lo mismo publicar de manera libre, sin ningún filtro de calidad, un texto
que esto es posible a día de hoy, yo mismo lo he hecho, que publicar en una editorial de renombre. Esa editorial cuenta con sus propios filtros para medir la calidad de lo que probablemente vaya a publicar, ¿verdad? Cuenta con comités editoriales, funcionarios especializados en el área, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también las revistas científicas que cuentan con esos filtros, comités evaluadores por pares ciegos, etcétera, etcétera. Todo con la finalidad de que lo que se vaya a publicar cuente con una mínima calidad. Calidad, claro, científica, ¿verdad? O finalmente, dense cuenta, una tesis doctoral que ha pasado por el filtro de un tribunal de especialistas de alto nivel. Eso es importante, entre otros elementos, para juzgar si un cúmulo de información o las conclusiones de un estudio gozan de la rigurosidad académica o científica correspondiente. Finalmente, el mensaje se completa con la recepción o la interpretación que él haga el receptor, en este caso el oyente investigador, quien, como bien sabemos, como humano, puede adolecer de dogmas, mitos y emociones que debe controlar en la interpretación de lo que lee, de lo que oye, de lo que interpreta. Debe tratar de controlar posibles miedos e intereses en el análisis de los textos, de los recursos que consume, ¿no? y que emplea para su propio proceso de investigación. Vivimos en un mundo en el que la información es abundante. Por lo tanto, lo ya dicho, hay que saber separar la paja del trigo, ya que, como en todo, no todo lo que brilla es oro.